¿Te imaginas poder usar a Tatsuya pero con la habilidad de Oscar? O que puedas lootear paredes glue sin la necesidad de acercarte a las cajas de muerte. O esto, gente, ahora vas a poder recoger y soltar tus propias paredes glue. Sí, gente, se viene un nuevo servidor avanzado que, para quien no lo sepa, es un servidor especial de Free Fire donde se pueden ver todos los cambios que llegarán en la próxima actualización de junio, como personajes nuevos, cambios en las armas, bufeos y nerfeos de habilidades metas y, gente, al fin veremos y jugaremos al nuevo mapa. Y algo que le interesa a muchos jugadores, también puedes llevarte diamantes gratis para tu cuenta principal. Sí, gente, si encuentras fallos o errores en el servidor avanzado y los reportas en la misma web donde descargaste el juego, Garena te ingresa diamantes a tu cuenta principal. Al final del vídeo os enseñaré a descargaros ustedes mismos el servidor avanzado para que tú mismo puedas jugarlo y... ahora sí, veamos qué traerá de nuevo la próxima actualización e intentaremos resolver la gran pregunta. ¿Cuál será el próximo meta en Free Fire? ¿Habrán nerfeado la M590 o la Woodpecker? Vamos a verlo. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete para ser el que más sabe sobre Free Fire. ¿Qué pasa, gente? Sin duda, la novedad en esta actualización es el nuevo mapa llamado Solara, que luego explicaré cómo jugarlo desde ya. Pero hay cosas que para mí son de verdadero interés general, ya que podrían llegar a cambiar el meta que tenemos actualmente. Y es que resulta que ahora, cuando vas a revisar el cambio en las armas, en el modo entrenamiento, no sale nada sobre los bufeos y nerfeos de ninguna arma. Y eso es bastante raro, gente. Pero si te vienes a una máquina expendedora, aquí nos aparece como armas raras la BSS y la Cort. Y, gente, ni os imagináis lo que estáis a punto de ver. Atentos. Ahora la BSS no equipa chips, ni tampoco hace el daño extra por sangrados como lo hacía antes. Pero por contra, ahora la BSS dispara a ráfagas de 3, exactamente igual que lo hace la FAMAS. Pero este arma dispara tan exageradamente rápida que si dejas el botón de disparo pulsado, ni siquiera te das cuenta de que va disparando de ráfagas de 3 en 3. Aparte de ser rapidísima, también le pusieron penetración de armadura. Aquí estamos haciendo una prueba con el chaleco al 4 y mirar cómo van subiendo los números con cada ráfaga. Eso significa que tiene penetración de armadura y que la precisión realmente es muy buena, por lo que este arma con atributos va a estar rotísima, gente. Pero si esto te pareció impresionante, espérate a ver el funcionamiento de la nueva Cort. Para la próxima actualización, la Cort funcionará de la siguiente manera. Si estás agachado, funciona como un fusil de asalto, quitando entre 40 y 45 puntos al pecho y más de 200 puntos de daño a la cabeza, gente. La Cort va a estar muy pero que muy rota, y eso es en el modo agachado, gente, que la verdad está muy bien pensado para cuando estás en cobertura y tienes que disparar desde lejos. Pero si tienes que usarla a corta distancia, en este caso hay que usarla de pie. Estando de pie funciona perfectamente para el PvP a corta distancia, y tiene mucha lógica, ya que a corta distancia no puedes agacharte o te mandan al lobby de una. Aparte, la Cort sigue haciendo su efecto particular de romper las paredes glue más rápido, pero ahora es estando de pie, cosa que viene muchísimo mejor. En definitiva, este arma es como una G36 que funciona tanto de lejos como de cerca, pero muchísimo más rota. Esos son los cambios más significativos al respecto de las armas para la siguiente actualización, y ahora toca hablar de las habilidades de personaje. Tenemos 5 cambios en diferentes personajes. A Luqueta le cambiaron y ahora cada eliminación te aporta 15 puntos de escudo en vez de 20 puntos, pero podrás almacenar hasta 3 eliminaciones, consiguiendo un total de 45 puntos de escudo, en vez de 40 puntos que tiene ahora en la actualidad. Para mí realmente esto es un nerfeo, diga lo que diga Garena. A Moko le bajaron un segundo en su habilidad de marcación respectivamente. Otro nerfeo. A Luna le redujeron la velocidad de movimiento, que podía llegar a alcanzar de un 15% a un 10%. Otro nerfeo. Paloma sufrió un rediseño. Esta habilidad ahora te da velocidad de disparo después de romper una pared glue. Es una habilidad que realmente creo que nadie usará, pero ahí está. El primer bufeo o la primera mejora real la tenemos en el personaje de Ignis, que ahora vamos a poder usarlo 2 veces como lo hace Raiden o Tatsuya, y que tiene un enfriamiento entre un uso y otro. Pero la habilidad verdaderamente rota, sobre todo por lo útil que puede llegar a ser en el modo competitivo, o para todos aquellos que les gusta jugar tácticamente, es el bufeo de la habilidad de Lila. Su bufeo consiste en darte, en vez de una pared glue cuando elimines a un enemigo con fusil de asalto o con fusil del tirador, a darte 2 paredes glue. Y visto así no resulta muy útil que digamos, pero ¿y si te digo que gracias a Lila no tendrás que acercarte a tus rivales para lootear paredes glue?
Eso está muy roto, gente. Que tú, por cada eliminación, te den 2 paredes blue sin ni siquiera moverte de tu sitio es una ventaja muy grande. Y los que juegan en competitivo saben de lo que hablo. Hablando de personajes, ¿os acordáis uno de los primeros trucos que hacían los jugadores tailandeses? Ese de equipar a Adam para que los enemigos no reconocieran el rol que eras dentro de una escuadra. Pues eso ya no será un problema. Ahora puedes equipar el personaje que quieras con la habilidad que tú quieras. Puedes llevar a Steffi y tener la habilidad de Igni, o puedes llevar a Tatsuya y sorprender a tu enemigo con la habilidad de Oscar. Ahora ya vas a poder confundir a tus enemigos equipándote habilidades activas en personajes con habilidades activas, gente. Esto parece una tontería, pero está muy roto, si sabes cómo sacarle partido, obviamente. Para poder hacer esto, necesitas irte primeramente a los presets. Aquí en el preset selecciona el personaje al que quieras que se vea, ya luego salte al lobby normalmente y cambia la habilidad activa que aparece en ese preset por la habilidad que tú quieras llevar realmente. Como ves, se queda la carita de la habilidad pequeña, que significa que ese personaje es el que se verá en tus partidas. Y así es como podrás usar un personaje con otra habilidad. Otra cosa que también nos resultará extremadamente útil y que ojalá lo deje así para la siguiente actualización es que puedas probar todas las segundas habilidades activas en el modo entrenamiento. Y ahora sí, gente, Solara, el nuevo mapa que llega a Free Fire después de no sé cuántos años que llevamos esperando otro mapa diferente. Solara tiene la peculiaridad de no tener lanzaderas ni tirolesas. En Solara las rotaciones no serán un problema y no necesitamos de esas cosas, ya que existen estos carriles que prácticamente se conectan por todo el mapa. Así que este mapa es muy pero que muy especial, ya que se jugará de forma muy diferente al resto de mapas existentes en Free Fire. La jugabilidad en este mapa será lenta y pausada, ya que cuenta con rotaciones por todo el mapa, pero también cuenta con muchas zonas de estacionamiento donde seguramente estén esperándote los equipos rivales. Tiene estructuras que nunca habíamos visto antes en Free Fire y diferentes lugares que hacen único este mapa de Solara. En la jugabilidad a campo abierto es prácticamente igual que en Exterra y Alpes, pero en los espacios cerrados este mapa es único, teniendo salas de interior realmente difíciles de jugar en Free Fire. Ya hemos repasado los aspectos más importantes que trae este servidor avanzado, pero siempre queda esperar qué será lo que finalmente llegue en la próxima actualización. Ahora sí, gente, para todos aquellos que queráis jugar en el servidor avanzado y tener la posibilidad de obtener diamantes simplemente por encontrar errores, que seguro que los hay, os voy a decir qué tenéis que hacer paso a paso. Lo primero, pones en Google servidor avanzado Free Fire, entras a esta página, tocas en Google para registrarte, usas un correo electrónico que no sea el de tu cuenta principal de Free Fire y automáticamente te aparecerá este código y el botón de descarga en verde. Copias el código en tu teléfono, te descargas e instalas el juego. Entras al juego, pones tu nombre y seleccionas el nivel de juego y ahí te pedirá el código de activación. Pega el código que copiaste y elige la región en la que quieras jugar. Y listo, gente, ya tienes el servidor avanzado. Ahora, para empezar a jugarlo, lo primero es que vayas al correo a reclamar los puntos de nivel y algunos diamantes. Esto es importantísimo, gente, si no, no podrás jugar a nada porque no vas a tener el nivel suficiente para jugar. Una vez hecho este paso, descarga los mapas, en especial el de Solara. Luego ve a los modos de juego y toca justo aquí. Ahí puedes seleccionar los mapas a los que quieras jugar. Deja seleccionado únicamente el mapa de Solara y dale a confirmar. Ya solo tienes que iniciar la partida y estarías jugando sí o sí en el mapa de Solara únicamente. Por último, tengo este clip en el que podemos ver que looteo paredes blue del enemigo y que las llevo en la mochila. También puedo volverlas a soltar y volverlas a recoger. Pero como sabéis que me gusta ser sincero con todos ustedes, gente, no tengo ni idea de cómo pasó eso. No sé si es un fallo en el servidor avanzado o qué está pasando. Así que si investigáis eso, por favor decírmelo porque esto puede llegar a estar rotísimo ya que puede cambiarlo todo, gente. Sea como sea, si llegan cambios nuevos os estaré informando de todo. Así que si aprendiste algo con este vídeo, deja tu like y suscríbete para ser el que más sabe sobre... Recuerda que la escuela de talentos de Free Fire está abierta las 24 horas del día y los 365 días del año, donde podrás seguir todas las noticias a tiempo real de todo lo que pasa en el mundo del competitivo de Free Fire a nivel mundial. Podrás mejorar tu juego con tutoriales creados expresamente por mí, dar clases online con los profes más cualificados de LATAM y aparecer en el podium de mejores talentos de la escuela. Todo esto y mucho más te espera en la escuela que nunca cierra sus puertas.